Un médico negro salva la vida de un paciente moribundo por lo que es golpeado por la policía y burlado por su color de piel, pero luego ocurre el shock. Mira hasta el final para que no te lo pierdas. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde donde miras este video. El pasillo estéril del hospital estaba lleno de urgencia por una vida en juego. El doctor Ethan Davis, un hábil cirujano negro, estaba en lo profundo de la sala de operaciones luchando por salvar a un joven que había sido gravemente herido en una pelea callejera. La sangre brotaba del abdomen del paciente, y cada movimiento que hacía Ethan podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Bisturí. Ethan gritó con voz tranquila y precisa a pesar de la tensión en el aire. La enfermera le entregó el instrumento, y él hizo una incisión cuidadosa. Sus manos se movieron con experta precisión, resultado de años de entrenamiento y experiencia. El sudor perlaba su frente mientras trabajaba contra el reloj. Su mente se centró en una sola cosa: salvar esta vida. La habitación se llenó con el suave pitido de las máquinas, los agudos sonidos metálicos de los instrumentos quirúrgicos, y los murmullos apagados del equipo médico. Después de lo que parecía nuestro Ethan, finalmente terminó. El sangrado se detuvo, las heridas se cerraron y el paciente, aunque todavía crítico, tuvo una oportunidad de luchar. «Lo salvaste», susurró una de las enfermeras. Su voz estaba llena de asombro. Ethan se secó la frente y asintió, pero no había sensación de victoria. Había hecho lo que tenía que hacerse como siempre lo hacía, pero algo se sentía mal hoy cuando salió de la sala de operaciones todavía vestido con su uniforme. Ethan sintió una tensión inusual en el aire. El hospital siempre fue un lugar de alto riesgo y emergencias, pero esto era diferente. Había una inquietud que no podía quitarse de encima. Caminando por el pasillo, Ethan vio a dos policías uniformados de pie junto a la estación de enfermeras. No eran caras desconocidas en el hospital dados los frecuentes casos de trauma, pero sus ojos estaban fijos en él con una mirada que le envió un escalofrío por la columna vertebral. No era curiosidad, era sospecha. El doctor Davis, uno de los oficiales, un hombre alto con una expresión severa, gritó cuando Ethan se acercó. «Sí, soy el doctor Davis», respondió Ethan con sus instintos en alerta máxima. «¿Algo anda mal?». El oficial se acercó. Su postura irradiaba autoridad. «Te hago algunas preguntas sobre el paciente que acabas de operar». Ethan frunció el ceño sintiendo un nudo apretar su estómago. «El joven de la pelea callejera, ¿qué pasa?». El segundo oficial, más bajo y más agresivo en comportamiento, entrecerró los ojos hacia Ethan. «¿Cuánto tiempo lo conoces?». Preguntó sin rodeos. «No lo conozco». Ethan respondió, la confusión creciendo. «Lo trajeron como un caso de emergencia. Realicé una cirugía para salvarle la vida». Los ojos del oficial alto se entrecerraron, su tono se volvió más agudo. «¿Esperas que creamos que eres tú quien lo operó y no lo conoces en absoluto?». La confusión de Ethan se convirtió en frustración. «Soy cirujano, no conozco a la mayoría de los pacientes que opero. Me llamaron para salvarle la vida, eso es todo». Los oficiales intercambiaron una mirada, su sospecha espesándose en el aire. «Es curioso cómo fuiste tan rápido para salvarlo», murmuró el más bajo acercándose, sus ojos fríos. «Hemos tenido testigos que dicen que estabas en la escena de la pelea. ¿Te importaría explicar?». Que el corazón de Ethan dio un vuelco. «Eso no es verdad, no estaba en la escena. He estado aquí en el hospital todo el día». El oficial más alto se cruzó de brazos. Su mirada era dura e inflexible. «Hemos visto esto antes de que alguien se meta en problemas. Intenta cubrir sus huellas. Tal vez lo salvaste porque tuviste algo que ver con ponerlo en la mesa de operaciones en primer lugar». Ethan sintió que le hervía la sangre. Estaba siendo acusado, no, el objetivo de algo con lo que no tenía ninguna conexión. Simplemente porque él fue quien salvó la vida del paciente. Peor aún, podía sentir los matices raciales en sus acusaciones. La forma en que lo miraban. Como si no perteneciera al papel de salvador, sino al de sospechoso. «Estás equivocado», Ethan dijo con voz tensa pero controlada. «He estado aquí haciendo mi trabajo. Si revisas mi horario, hablé con el personal, verás. No he salido del hospital. Esto es un error». El oficial más bajo se burló. Se acercó hasta que estuvo a centímetros de la cara de Ethan. «Un error. No creo que encajes en el perfil, hombre negro, hombre en el lugar equivocado, momento equivocado. Ya sabes cómo se ve esto, ¿verdad?». La mandíbula de Ethan se apretó mientras la ira surgía a través de él. Había lidiado con el racismo toda su vida, pero que lo acusaran de un crimen por el color de su piel justo después de salvar una vida era demasiado. Sus puños se apretaron a los costados, pero se obligó a mantener la calma. «Te sugiero que mires los hechos en lugar de hacer acusaciones sin fundamento», dijo Ethan. Su voz era fría y firme. «Si estás buscando, busca a alguien a quien culpar, no lo encontrarás aquí. Hice mi trabajo y continuaré haciéndolo». El oficial más alto dio una pequeña sonrisa burlona. «Lo estaremos vigilando, doctor Davis. No piense ni por un segundo que terminamos aquí». Sin decir otra palabra, los oficiales se dieron la vuelta y se alejaron, dejando a Ethan parado en el pasillo, su corazón acelerado por la ira y la incredulidad. Esto no era solo una acusación, era un claro acto de prejuicio, y Ethan sabía que esto estaba lejos de terminar.
La tensión del encuentro con los oficiales de policía flotaba en el aire mucho después de que habían dejado el hospital. Dr. Ethan Davis intentó sacudirse la frustración persistente mientras se movía por los pasillos familiares, pero sus palabras se aferraban a él, inquietantes y pesadas. La idea de que pudieran acusarlo de estar involucrado en un crimen simplemente porque había salvado una vida lo carcomía, pero no podía dejar que lo distrajera. Tenía más paciencia para cuidar más vidas que salvar. Esa era su vocación, y ninguna acusación infundada podría quitárselo. Aún así, el miedo persistente se deslizó en su mente, y ¿si no se detenían en solo palabras? Más tarde esa noche, mientras Ethan revisaba los historiales clínicos de los pacientes en su oficina, alguien llamó a la puerta. Era el jefe de seguridad del hospital, un hombre corpulento y serio llamado Robert Harris. Parecía preocupado, su ceño fruncido por la preocupación. Dr. Davis, tenemos que hablar, dijo Robert entrando y cerrando la puerta detrás de él. Ethan suspiró, dejando el historial. Déjame adivinar, se trata de los policías que estaban aquí. Robert asintió con la cabeza, su expresión era sombría. Están causando un revuelo, aparentemente han estado preguntando por ti, algunos miembros del personal están empezando a inquietarse. La frustración de Ethan estalló de nuevo, incómodo. ¿Sobre lo que salvé la vida de un hombre, cómo me convierte eso en el villano? Robert negó con la cabeza. Lo sé, Dr. Davis, lo sé, pero están impulsando la idea de que usted podría estar involucrado en la pelea que llevó a este tipo, y aquí arriba dijeron que tienen un testigo que afirma que lo vieron en la escena. Eso es mentira. Ethan dijo firmemente que estuve aquí en este hospital todo el tiempo. Mi personal puede confirmar que le creo. Robert dijo bajando la voz. Pero ya sabe cómo van estas cosas, no se detendrán hasta que hayan causado suficientes problemas. Ethan se reclinó en su silla frotándose las sienes. Así que, ¿qué pasa ahora? Me van a arrestar basándose en un rumor. Robert vaciló, y luego habló con cuidado. Aún no han hecho ningún movimiento, pero he visto esto antes. Intentarán construir un caso, incluso si es débil. Tienes que estar preparado, Dr. Davis. Esto podría ponerse feo. El peso de las palabras de Robert golpeó duro a Ethan. Había pasado toda su carrera haciendo todo según las reglas, salvando vidas, ayudando a otros, y ahora debido a un paciente y dos policías racistas, toda su vida podría verse trastocada. Gracias por la advertencia, Robert. Ethan dijo tratando de mantener su voz firme, pero no voy a dejar que me intimiden. No he hecho nada malo. Robert asintió, pero todavía había preocupación en sus ojos. Solo ten cuidado, estas cosas pueden salirse de control. Rápidamente, cuando Robert se fue, Ethan se sentó solo en el silencio de su oficina. La ansiedad carcomía los bordes de sus pensamientos. Una cosa era lidiar con los prejuicios de formas sutiles, a lo largo de su vida una mirada sospechosa aquí, un tono frío allá, pero ser acusado directamente de un crimen que era un nuevo nivel de injusticia. Al día siguiente, Ethan se encontró constantemente mirando por encima del hombro. Trató de concentrarse en su paciencia, pero la tensión en el hospital era palpable. Las enfermeras y el personal que habían escuchado sobre el incidente lo miraron con simpatía, pero también había una distancia notable, como si temieran ser arrastrados a la tormenta que se estaba gestando a su alrededor. Justo antes de que terminara su turno se le acercaron nuevamente los mismos dos oficiales. Esta vez no vinieron con preguntas, vinieron con acusaciones. Dr. Davis, tenemos algunas preguntas de seguimiento, dijo el oficial más alto mientras lo acorralaban en el pasillo cerca de los ascensores. Ethan, exhausto pero negándose a dar marcha atrás, encontró su mirada. Ya les dije todo lo que sé, no tuve ninguna participación en el incidente que trajo a ese hombre aquí. El oficial más bajo se acercó, su rostro contorsionado con desdén. Hemos estado investigando, y parece que tienes muchos cabos sueltos. Tu coartada es inestable. Mi coartada. La frustración de Ethan y estalló. Estuve aquí en este hospital, hay cámaras de seguridad, mis registros de turno, testigos. No he salido del edificio. Los oficiales intercambiaron una mirada y el más alto sonrió. No estamos tan seguros de eso. Verás, a veces los testigos mienten para proteger a los suyos. Sabemos cómo va eso. La paciencia de Ethan se quebró. Se acercó, su voz baja, pero llena de ira. Me estás apuntando por el color de mi piel. No pretendamos que esto es sobre la investigación. No tienes nada sobre mí porque no hay nada que encontrar. Soy un doctor, salvo vidas, no las quito. El oficial más bajo se burló. Entonces, ¿por qué siempre estás involucrado en estos casos? ¿Por qué la gente como tú siempre está en el centro de este tipo de lío? Gente como yo, Ethan repitió con su voz peligrosamente tranquila. ¿Te refieres a la gente negra? No, el oficial ni siquiera intentó negarlo. Su expresión lo decía todo. Estás cometiendo un gran error, Ethan dijo dándose la vuelta, y cuando esto termine responderás por ello. Ethan se alejó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Esto ya no era solo una acusación. Era un ataque a quién era, a todo lo que representaba, y en el fondo sabía que no iba a terminar aquí. La tormenta se acercaba y tenía que estar listo para luchar. El hospital se había asentado en un silencio inquietante cuando el turno de noche tomó el control. El doctor Ethan Davis, todavía conmocionado por las acusaciones del oficial más temprano en el día, terminó de revisar a su último paciente. El peso de la confrontación se cernía sobre él, pero se obligó a concentrarse en su trabajo.
Era su único ancla en la tormenta que se arremolinaba a su alrededor cuando salió del Ethan, entró en la habitación del paciente y se dirigió por un pasillo tranquilo y poco iluminado hacia la salida del personal. Sintió que algo se le erizaba en los pelos de la nuca con la familiar sensación de ser observado. Echó un vistazo a su alrededor y no vio a nadie. El pasillo estaba vacío. Justo cuando Ethan giró en una esquina, dos figuras emergieron de las sombras. Los mismos oficiales que lo habían estado acosando todo el día. El más alto, el oficial Briggs, dio un paso adelante con una sonrisa amenazadora en su rostro. Su compañero, el oficial Harris, lo siguió de cerca. Sus ojos brillaban con malicia. El doctor Davis Briggs se burló y bloqueó el camino de Ethan. Imagínate volver a encontrarte. El pulso de Ethan se aceleró, pero se mantuvo firme. ¿Qué quieres ahora?, preguntó con su voz tensa pero firme. Aún no hemos terminado contigo. Harris gruñó acercándose. Su lenguaje corporal irradiaba hostilidad. ¿Crees que puedes irte después de lo que dijiste antes? No nos gusta que nos llamen la atención frente a otros. Ethan tragó saliva sabiendo que esta confrontación ya no se trataba solo del caso. Esto era personal. Ya te lo he dicho todo. No estoy involucrado en lo que sea que le haya pasado a ese paciente. Ahora, si me disculpas, tengo que irme. Briggs se puso frente a él. Su sonrisa se desvaneció en una mirada fría y dura. No irás a ningún lado antes de que Ethan pudiera reaccionar. Briggs lo empujó con fuerza contra la pared. El impacto recorrió su cuerpo y por un momento estuvo demasiado aturdido para moverse. Su espalda golpeó la superficie fría y el dolor se disparó por su columna. Intentó recuperar el equilibrio, pero Harris estaba sobre él al lado. Lo empujó hasta las rodillas con fuerza bruta. ¿Qué diablos estás haciendo?, gritó Ethan luchando contra sus agarres. Suéltame. El pasillo estaba desierto. No había testigos a la vista. La tenue iluminación hacía que la escena pareciera una pesadilla, pero Ethan sabía que era demasiado real. Briggs inclinó su rostro a centímetros del de Ethan. ¿Crees que eres mejor que nosotros, no? Caminas por aquí como si fueras intocable, pero no lo eres. Sabemos tu tipo. El corazón de Ethan latía con fuerza en su pecho mientras luchaba contra el impulso de arremeter. Su mente corría buscando una manera de calmar la situación, pero estaba claro que estos hombres estaban más allá de la razón, ya habían tomado una decisión sobre él, y ahora estaban usando su poder para castigarlo por enfrentarse a ellos. No tienes nada contra mí, dijo Ethan con los dientes apretados, su voz baja, pero desafiante. Esto es solo una forma de encubrir tu propio racismo. Briggs sonrió apretando su agarre en el cuello de Ethan. Tal vez, pero nadie te va a creer, es tu palabra contra la nuestra y... Somos la ley. Ethan luchó por liberar sus músculos tensos contra el peso de los dos hombres, pero lo sujetaron con una fuerza brutal. Sus intenciones claras, no solo querían intimidarlo, querían romperlo. Harris pateó las piernas de Ethan, enviándolo al suelo. Debiste mantener la boca cerrada, escupió dando una fuerte patada en el costado de Ethan. El dolor explotó en las costillas de Ethan y jadeó con acento agudo, tratando de recuperar el aliento. Briggs se paró sobre él riendo suavemente. ¿Qué pasa, doctor? Puedes repartirlo pero no puedes recibirlo. Ethan gimió, agarrándose el costado. Su visión se nubló por el dolor, la oscuridad del pasillo se sentía sofocante como si se estuviera acercando a él. Trató de levantarse pero otro golpe en la espalda lo envió de nuevo al suelo en medio de su agonía. Algo hizo clic en la mente de Ethan, recordó las cámaras de seguridad. El hospital estaba equipado con cámaras en la mayor parte del edificio, y aunque este pasillo estaba tranquilo y desierto, estaba casi seguro de que había cámaras vigilando este mismo lugar. Ethan tosió tratando de forzar las palabras. ¿Hay cámaras? Briggs se congeló por una fracción de segundo, la sonrisa vacilante en su rostro, miró a su alrededor rápidamente dándose cuenta de la verdad de lo que Ethan había dicho. Harris también se detuvo, sus ojos se dirigieron hacia el techo, la comprensión los golpeó a ambos al mismo tiempo, no eran invisibles, su asalto había sido grabado. Idiota. Harris siseó en voz baja, su rostro palideció, el rostro de Briggs se retorció de ira, pero había un destello de miedo en sus ojos. Ahora sabía que habían cruzado una línea, y ahora la evidencia estaba fuera de su control. Esto no es Davis. Briggs gruñó, poniéndose de pie y haciendo un gesto para que Harris lo siguiera. Nos ocuparemos de ti más tarde. Con una última mirada a Ethan, que yacía magullado y golpeado en el suelo, los oficiales se retiraron por el pasillo desapareciendo en las sombras de donde habían venido. Ethan se quedó allí por un momento tratando de procesar lo que acababa de pasar. Su cuerpo le dolía, y cada respiración enviaba un dolor agudo a través de sus costillas, pero en medio del dolor había un pequeño rayo de esperanza. Las cámaras habían capturado todos estos hombres, no sé. Saldrían con la suya. Convocando la fuerza que le quedaba, Ethan se puso de pie usando la pared como apoyo. Tenía que informar de esto, tenía que asegurarse de que esos oficiales rindieran cuentas a la mañana siguiente. Ethan
Davis estaba sentado en su oficina del hospital con el cuerpo dolorido por el brutal asalto de la noche anterior, sus costillas palpitaban con cada respiración, y los moretones en sus brazos y piernas servían como dolorosos recordatorios del ataque. No había dormido, en cambio pasó la noche repitiendo los eventos en su mente, el miedo y la rabia todavía frescos, pero hoy Ethan no iba a quedarse sentado en silencio, sabía lo que tenía que hacer. La oficina de administración del hospital zumbó con silenciosa eficiencia cuando Ethan se acercó a la recepción. Su rostro magullado y sus movimientos rígidos llamaron la atención de la recepcionista, cuyos ojos se abrieron con preocupación. «Dr. Davis, ¿está bien?», preguntó mirando los signos obvios de lesión. Ethan forzó una sonrisa, aunque cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor. «Necesito hablar con Robert Harris», dijo refiriéndose al jefe de seguridad del hospital. «Es urgente». Ella asintió, tomó el teléfono y llamó a Robert. Unos momentos después, llegó el corpulento oficial de seguridad, frunció el ceño mientras observaba la condición de Ethan. «Dr. Davis, ¿qué diablos te pasó?», Robert preguntó con preocupación en su voz mientras ayudaba a Ethan a una habitación privada. «Pareces haber pasado por una guerra lo suficientemente cerca». Ethan respondió haciendo una mueca de dolor mientras se sentaba. «Anoche me atacaron esos dos policías, Briggs y Harris, me atacaron en uno de los pasillos del hospital después de mi turno». Robert, ojos oscurecidos por la ira. «¿Qué hablas en serio? ¿Dónde pasó esto?». Ethan señaló hacia la dirección general del pasillo, en uno de los pasillos vacíos cerca de la parte de atrás. «Pensaron que nadie los vería, pero estoy bastante seguro de que hay cámaras de seguridad en esa área». El rostro de Robert se tensó mientras escuchaba. «Hay cámaras por todo el hospital y si te atacaron allí, lo tendremos grabado». Ethan se inclinó hacia adelante. Su voz era urgente. «Necesito ese metraje, Robert, fueron demasiado lejos y deben rendir cuentas. No dejaré que se salgan con la suya». Robert asintió sin dudarlo. «Conseguiré las grabaciones, revisaremos el metraje, y si está ahí, nos aseguraremos de que esto llegue a la cima. Nadie va a barrer esto debajo de la alfombra». Ethan exhaló el alivio mezclado con el latido sordo de su dolor. Esta era su oportunidad. Los oficiales pensaron que eran intocables, que podían usar su poder para intimidar y abusar sin consecuencias, pero esta vez la evidencia estaba de su lado. Robert se fue a recuperar el metraje y Ethan se sentó en el silencio de la oficina de seguridad. Su mente corría. El hospital era un lugar donde se suponía que debía estar seguro, donde era respetado como médico, pero ahora que esa sensación de seguridad había desaparecido, lo que había iniciado sus acusaciones se había convertido en violencia física, y si no hubiera recordado las cámaras, quién sabe cuánto peor podría haber sido. Minutos después, Robert regresó con una computadora portátil en la mano. Su expresión seria, colocó el dispositivo sobre la mesa y abrió los archivos de seguridad. «Echemos un vistazo», dijo haciendo clic en las imágenes de la noche anterior. El corazón de Ethan latía con fuerza en su pecho mientras avanzaban rápidamente en la transmisión de video. Su estómago se revolvió con una mezcla de anticipación y miedo. Necesitaba verlo para saber que la justicia estaba a su alcance, y luego estaba el momento que había estado temiendo, pero sabía que vendría en la pantalla. Se vio a sí mismo caminando por el pasillo, las luces tenues proyectaban sombras mientras se dirigía hacia la salida. Un segundo después, Briggs y Harris aparecieron saliendo de la oscuridad y acorralándolo. La cámara había captado todo: los empujones, los puñetazos, las amenazas verbales. Las manos de Ethan se apretaron en puños mientras se miraba a sí mismo. Siendo golpeado contra la pared, los oficiales riéndose mientras lo golpeaban, su respiración se aceleró, una mezcla de ira y disgusto hirviendo dentro de él. Robert negó con la cabeza mientras se reproducían las imágenes. «Estos bastardos pensaron que nadie estaba mirando, van a pagar por esto», Ethan dijo con los dientes apretados. «No dejaré que esto pase». Robert asintió. «Voy directo al hospital aburrido de esto, no tendrán más remedio que tomar medidas, y me aseguraré de que el departamento de policía también obtenga una copia. Esos oficiales no podrán esconderse de esto». Mientras Robert se movía para presentar los informes necesarios, Ethan se recostó, su mente acelerada. Esta era la prueba que necesitaba. El ataque no había sido solo sobre intimidación, fue un abuso de poder alimentado por el racismo y un deseo de aplastar a cualquiera que se les enfrentara. Por la tarde, el video había llegado a manos de los administradores del hospital. La junta celebró una reunión de emergencia. Sus rostros sombríos, mientras revelaban, vieron la evidencia. Llamaron a Ethan para dar su versión, y mientras estaba frente a ellos, su cuerpo magullado, un testimonio de la violencia que había soportado, se sintió un sentido de determinación como nunca antes. «No estoy aquí solo por mí», Ethan dijo con voz fuerte. «A pesar del dolor, estoy aquí por cada persona que ha sido atacada, abusada y silenciada por personas en el poder. Fui atacado porque me negué a dar marcha atrás. No dejaré que esto pase, y usted tampoco debería». Los miembros de la junta intercambiaron miradas inquietas, claramente incómodos con el peso de la situación, pero la evidencia era innegable. El video no dejó lugar a dudas, y la junta no podía
Ignorarlo. Cooperaremos completamente con la investigación. El Dr. Davis, el jefe de la junta, finalmente dijo: tienes nuestro apoyo, esto no se esconderá debajo de la alfombra. Ethan asintió, aunque sabía que este era solo el primer paso. La verdadera batalla recién comenzaba. Las imágenes pronto llegarían al departamento de policía, y desde allí dependería del público. Exigió justicia. Al final del día, el video se filtró al público, las redes sociales estallaron de indignación cuando los clips de los ataques circularon en línea. Hashtags como justicia para el Dr. Davis y brutalidad policial eran tendencia en cuestión de horas. Personas de todos los ámbitos de la vida se unieron para exigir responsabilidades a los oficiales involucrados. Ethan vio la cobertura de noticias desde su sala de estar. Los eventos de las últimas 24 horas pasaron por la pantalla. El mundo había visto lo que le habían hecho, y ahora los oficiales que lo habían atacado se verían obligados a responder por sus acciones. Pero esto no se trataba solo de él, se trataba de un sistema que permitía a hombres como Briggs y Harris ejercer su autoridad como armas de opresión. Se trataba de luchar no solo por su propia justicia, sino por los innumerables otros que habían sido maltratados y silenciados a medida que avanzaba la noche. Ethan se sentó en silencio sabiendo que esto estaba lejos de terminar. La lucha apenas había comenzado. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas mientras Ethan estaba sentado en la mesa de su cocina, exhausto pero resuelto. Los eventos de los días anteriores lo habían empujado al borde, pero sabía que la lucha por la justicia apenas había comenzado. Su cuerpo todavía le dolía por el ataque, pero las imágenes del video habían llamado la atención del público sobre el asalto. Ahora todos los ojos estaban puestos en el departamento de policía, esperando su siguiente movimiento. El teléfono de Ethan vibraba incesantemente con mensajes de informes de colegas, amigos e incluso extraños que habían visto las imágenes en línea. Justicia para el Dr. Davis había ganado aún más fuerza de la noche a la mañana, y ahora todo el país estaba mirando. Pero a medida que crecía la protesta pública, Ethan no podía deshacerse de la sensación de que la verdadera batalla recién estaba comenzando. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos cuando Ethan la abrió. Robert Harris, el jefe de seguridad del hospital, estaba allí luciendo más serio que nunca. Ethan. Robert dijo: entren, tenemos noticias. El departamento de policía realizará una conferencia de prensa en 1 hora. Se dice que están sintiendo la presión después de que el video se volviera viral, pero no contaría con que hagan lo correcto a menos que mantengamos la presión. Ethan asintió con el corazón latiendo con fuerza. No voy a dar marcha atrás. No me importa lo que intenten hacer. El público ha visto la verdad y no lo haré. Que esto quede enterrado. 1 hora después, Ethan se encontró viendo la conferencia de prensa en la televisión. El jefe de policía, un hombre de aspecto severo con el ceño fruncido, estaba de pie en un podio con una pared de cámaras y micrófonos apuntando hacia él. El peso del momento colgaba pesadamente en el aire. Como muchos de ustedes saben, un incidente preocupante que involucra a 2 de nuestros oficiales ha salido a la luz. El jefe comenzó, su voz firme pero tensa. Hemos revisado las imágenes de video del hospital y estamos realizando una investigación interna completa con vigencia inmediata. Los oficiales Briggs y Harris han sido puestos en licencia administrativa en espera de una revisión adicional. Ethan sintió una oleada de frustración subir a su pecho. Licencia administrativa, eso fue todo. Después de todo lo que esos oficiales habían hecho después del video, había dejado en claro que lo habían agredido a sangre fría. Esta fue su única respuesta. El cuerpo de prensa sintiendo la misma frustración estalló en una oleada de preguntas. ¿Es todo eso? ¿Qué pasa con los cargos? ¿Cómo puede la comunidad confiar en la policía cuando este tipo de brutalidad sucede en cámara? El jefe levantó las manos para calmar a la multitud. Entendemos la preocupación del público y estamos trabajando en estrecha colaboración con la oficina del fiscal de distrito para determinar el curso de acción apropiado. Queremos asegurarle a la comunidad que estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. El teléfono de Ethan vibró con otro mensaje. Este era de su abogado, que se había estado preparando para los próximos pasos en la batalla legal. Necesitamos actuar rápidamente. El mensaje se lee. El video es innegable. Tenemos que presionar para que se presenten cargos y asegurarnos de que esto no se esconda debajo de la alfombra. Ethan apretó la mandíbula mientras escribía una respuesta rápida. Estoy listo. Hagámoslo en los próximos días. La presión siguió aumentando. Los medios de comunicación reprodujeron el video. Las protestas públicas estallaron en toda la ciudad y los pedidos de justicia se hicieron más fuertes. Ethan vio cómo el movimiento ganaba fuerza. El impulso fue alimentado por la ira y la frustración de una comunidad cansada de la brutalidad policial. Una noche, cuando Ethan estaba sentado en su oficina preparándose para la batalla legal que se avecinaba, su abogado lo llamó con noticias importantes. Habían decidido presentar cargos. Dijo que su voz estaba llena de optimismo cauteloso. Briggs y Harris se enfrentarán a un juicio por agresión y mala conducta. El fiscal no podía ignorar el video, no con el público tan involucrado. Ethan exhaló lentamente. El alivio lo invadió.
Bueno, es un comienzo. Lo es. Ella estuvo de acuerdo, pero aún no hemos terminado. Lucharán con uñas y dientes. Intentarán desacreditarlo, hacer que parezca que provocó el ataque. Debe estar listo. Estoy listo, dijo Ethan con voz firme. No dejaré que tuerzan esto. La verdad está de nuestro lado. El juicio comenzó un mes después con la sala del tribunal repleta y los medios acampados afuera. Ethan se sentó junto a su abogado. Su corazón se aceleró mientras se desarrollaban los procedimientos. La fiscalía presentó el video condenatorio al jurado que mostraba con todo lujo de detalles cómo Briggs y Harris habían emboscado y atacado a Ethan en el pasillo del hospital. La defensa, como era de esperar, trató de pintar un cuadro diferente. Argumentaron que los oficiales habían actuado en defensa propia, que Ethan había sido agresivo, que las imágenes de la cámara no mostraban el contexto completo de la confrontación. Pero la verdad era innegable, las imágenes mostraban todo, la actitud tranquila de Ethan, la violencia no provocada del oficial y el asalto brutal que siguió. Día a día el juicio avanzaba, la tensión en la sala del tribunal se espesaba con cada testimonio de los testigos y el contrainterrogatorio. Los colegas de Ethan del hospital testificaron en su nombre describiendo su carácter y profesionalismo. La fiscalía insistió en el punto de que este no era un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de abuso de poder. Finalmente, llegó el día del veredicto. La sala del tribunal estaba en silencio cuando el jurado regresó con su decisión sobre los cargos de asalto y mala conducta. Encontramos culpables a los acusados, el oficial Briggs y el oficial Harris. Una ola de alivio invadió a Ethan, el peso que lo había estado presionando durante semanas se alivió, aunque solo sea un poco. Se había hecho justicia, al menos en parte, ya que los oficiales fueron llevados esposados. La multitud afuera estalló en vítores, pero para Ethan esto no se trataba solo de una reivindicación personal, se trataba de responsabilizar a los que estaban en el poder, para asegurarse de que lo que le había sucedido a él no le sucediera a otra persona. En las semanas siguientes, el departamento de policía se enfrentó a un mayor escrutinio. Se introdujeron nuevos programas de capacitación, se disciplinó a los oficiales y se lanzó una revisión de las prácticas del departamento. No fue la reforma radical que Ethan había esperado, pero fue un paso en la dirección correcta. Ethan regresó a su trabajo en el hospital. Su cuerpo se curó, pero las cicatrices emocionales de la terrible experiencia tardarían más en desaparecer cada día. Mientras pasaba por los pasillos, no pudo evitar pensar en esa noche en lo cerca que había estado de ser una víctima más en un sistema que con demasiada frecuencia protegía a los abusadores en lugar de a los abusados, pero también sabía que la lucha no había terminado. El video había provocado un movimiento y Ethan estaba decidido a usar su voz para impulsar un cambio real. Habló en manifestaciones, compartió su historia con los medios y trabajó con activistas para exigir reformas que evitarían que otros experimentaran lo que él había experimentado mientras Ethan estaba en las escaleras del juzgado después del juicio. Rodeado de simpatizantes, alzó la voz una última vez. Esto no se trata solo de mí, dijo con voz clara y fuerte, se trata de todos nosotros, de asegurarnos de que nadie, sin importar quién sea o de dónde venga, tenga que vivir con miedo de quienes se supone que deben protegerlo. Ganamos hoy, pero la lucha continúa. La multitud estalló en aplausos, sus voces se unieron a las de él en un coro de esperanza y determinación. Ethan sonrió sabiendo que juntos habían dado el primer paso hacia un futuro mejor. Así es como terminó, se ha hecho justicia, pero la lucha por la justicia continúa. ¿Quieres saber cómo fue el juicio o qué pasó después con el Dr. Davis y sus atacantes? Suscríbete al canal para que no te pierdas la continuación de esta historia, deja tus comentarios y comparte tu opinión. ¿Qué piensas sobre este tipo de situaciones? Y no olvides ver otros videos en nuestro canal para obtener historias aún más emocionantes.